Nos habíamos quedado en los temas de la toma de temperatura para el concreto fresco como tal. Como ustedes recordarán, pues habíamos hablado de los tres termómetros que usualmente se utilizan, tanto el digital como el análogo y un electrónico. Dentro de los tres habíamos dicho que cada uno tiene sus ventajas y desventajas con respecto a lo que queramos manejar. La toma de temperatura es importante dentro del concreto para saber su calor de hidratación y verificar si en algún momento necesitamos bajar el calor de hidratación para evitar que se nos evapore el agua y así reducir resistencias, o darle algún tratamiento químico que nos permita que el proceso de curado y fraguado se den de la mejor manera. Ahora bien, ¿cuál es el termómetro que usualmente suele usarse? Si tenemos un laboratorio simple de materiales como tal, pues usualmente utilizamos el termómetro, eh, el termómetro análogo, que es el que tenemos en el medio, ¿no? Que aunque no nos da una medida exacta, pues sí nos da un cierto rango de medida que podemos utilizar. ¿Qué nos dice la norma para poder tomar la temperatura? Bueno, habíamos dicho que teníamos que juntar un montículo de concreto, pero antes de, tenemos que saber que el termómetro tiene que tener la vara que mide la temperatura, tiene que ser de un largo por lo menos de 3 pulgadas. Estamos hablando aproximadamente de unos 7 centímetros y medio, ¿no? ¿Esto para qué? Para que en algún momento, pues, podamos tomar la temperatura en el núcleo del concreto como tal, más no en las caras exteriores del mismo, porque lógicamente esas se van a adaptar a la temperatura ambiente que estemos manejando. Lo ideal es que podamos tener un termómetro digital para que podamos tomar la temperatura de manera idónea y de manera exacta. Si no, pues podemos utilizar los termómetros eh, pues que utilizamos en la cocina usualmente, que cuestan, si vamos a Dollar City, los conseguimos en 25 quetzales, que son funcionales, más no son los idóneos. Ahora, les hablaba también sobre los termómetros láser, por ejemplo, o infrarrojos, más que láser, que son los que se están utilizando ahorita por el COVID. Esos lógicamente sabemos que no funcionan porque solo miden temperaturas superficiales, que por lo tanto no nos daría una medición correcta o exacta de lo que queremos saber para entender qué está pasando con nuestro concreto. Ahora vamos a ver la norma 41057. Esta norma nos habla sobre la práctica para el muestreo del concreto como tal. Lógicamente, el muestreo del concreto se hace en diferentes formas de acuerdo al tipo de fabricación que ha tenido el concreto como tal, ¿no? A partir de ahí, pues podemos determinar si es una buena buena mezcla, cómo homogeneizarla y cómo tomar la cantidad necesaria y si es necesario desechar las muestras o desechar el concreto como tal. En Guatemala utilizamos la Cobanor NTG 41057. A nivel internacional se utiliza la norma ASTM C172, la que nos dice, bueno, la teoría nos dice, esta práctica cubre los procedimientos de obtención de muestras representativas de concreto fresco entregado en el lugar del proyecto, sobre las cuales se van a realizar los ensayos para determinar el cumplimiento con los requisitos de calidad de las especificaciones bajo las cuales se suministra el concreto. La práctica incluye el muestreo de mezcladoras estacionarias, de mezcladoras para pavimentación, de camiones mezcladores y de equipos agitadores y no agitadores para transportar concreto mezclado desde una planta central. Ojo, es diferente la toma de muestras de un concreto que es fabricado a manera industrial, es decir, por ejemplo, rapiconcreto, mixto listo, etcétera, etcétera,
que un concreto diferente o la muestra de un concreto diferente según sus características, y es diferente más que todo si la trabajamos in situ, es decir, en la obra, o es un concreto de igual manera, o es premezclado, o en su momento podría ser una mezcla a la cual pues ya viene de fábrica, ¿no? Usualmente se dice que para tener nosotros la muestra deberíamos de tener un equipo básico. ¿Cuál será nuestro equipo básico? Pues bueno, una carretilla, una pala y un cucharón, o una cuchara de concreto. ¿Por qué? O una cuchara para concreto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros necesitamos establecer que debemos de tener este tipo de materiales para llevar el concreto de un lado hacia otro sin que la muestra se contamine. Así que tomamos nosotros en algún momento las muestras de agua y evitamos que tengan agentes externos que contaminen nuestra muestra como tal y que sacrifiquen la pureza a la cual nosotros vamos a dirigir, pues, perdón, jóvenes. Silic, buena noche. Inge, muy buenas noches, gracias, muy amable, mil disculpas. Perdone, solo voy a dar una información. El tiempo es suyo, no tenga pena. Gracias, Inge, muy amable. Muy buenas noches para todos nuestros estudiantes. Un cordial saludo a la Universidad Occidente. Por favor, les suplico que me presten atención, ya que esta información es muy importante, la que voy a dar. Se llama asignación de cursos. Entonces, por favor, ese trámite hay que realizar. Sí o sí, se debe realizar este trámite. Cuando usted ingresa a la página udosp.net, va a encontrar en la parte inferior algo que dice asignación de cursos. Asignación de cursos. Y luego dice, haz clic aquí. Le da clic ahí y va a encontrar 3 columnas con información. Una que es requisitos, otra que es información general y otra que es instrucciones. Lea toda la información, por favor, y tómelo al pie de la letra. En la parte inferior de instrucciones aparece otro link que dice descargar formulario. Descarga el formulario, imprima y luego a mano hay que llenar ese formulario con letra clara. Ahí le va a pedir datos del estudiante, ciclo, carrera, nombre, etc. Y aparte de eso viene un cuadrito donde usted va a anotar los cursos que está llevando. ¿Ya? Ahí anota todos los cursos que se va a asignar, pues, ¿verdad? Eso es asignación de cursos. Firma, lo escanea y lo envía al correo que dice ahí en instrucciones. Es el de recepción@udosp.info. Y eso es todo lo que tiene que realizar. ¿Cuándo hay que realizar esto? A partir del día de hoy, del 8 al 15 de noviembre. Último día, 15 de noviembre, pero ustedes no dejen toda última hora. Ya, mejor si lo hace hoy mismo. ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso? Unos 5, 7, 10 minutos exagerado. Mire, disculpe, pero no tengo escáner, lo puedo hacer con mi teléfono. Sí, pero solo si tiene una aplicación para escanear, pero no para tomar foto. ¿A usted? Porque usted le toma foto y sale el vaso de café, sale la chumpa, sale la mesa, sale la cama, salen muchas otras cosas que no es un documento formal, ¿verdad? Entonces, por eso estamos solicitando escaneado. ¿Lo puede hacer con su celular? Por supuesto que sí. Solo si tiene una aplicación para escanear este documento. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Y digamos, para saber que llegó el correo, porque a veces cuando uno lo envía, a veces no llega, digamos, o tarda así, para rectificar, digamos. Que... Buen punto, mi amigo, buen punto. Lo felicito. Sí es cierto. Miren, para rectificar si llegó o no llegó, yo le suplicaría bastante. Llamen a recepción y ahí le va a atender la señorita y pregúntele, mire, yo envié mi correo tal día, por favor revise. Llegó mi correo, ella va a revisar y le informa, sí, aquí lo tengo en mis manos y usted se queda tranquilito.
Y así para todos. Lick, una pregunta, buenas noches. Y buenas noches. Básicamente esto es solo de mandar y llenar, ¿verdad? Tampoco se va a estar pagando algo extra. No, no se paga extra, solo es de llenar y enviar, ¿ya? Ahora lo que no me vayan a decir, por favor, disculpe, ¿y será que lo podemos ir a dejar a la universidad? No, es por correo ustedes, porque me ha tocado, más en el fin de semana, a veces cuando yo llego y les digo, mire, disculpe, hay que ir a la universidad, y me preguntan, mire, y no lo podemos enviar por correo porque trabajamos. Y ahora que les digo, miren, hay que enviarlo por correo y no lo podemos ir a dejar a la universidad, la digo yo, ¿qué está pasando, hombre? Entonces, ahorita, porque se presta para enviarlo por correo, entonces por eso que se lo estamos pidiendo de esa forma, ¿verdad? Y no se preocupe, no tiene ningún costo. Ya la asignación de cursos no tiene costo. ¿Estamos? Solo es de enviarlo nada más. Pero hay un requisito. Debe estar inscrito, dice. Usted está inscrito. Y 2, debe estar solvente con los pagos del mes de octubre, dice. Eso sí, hasta el mes de octubre para que le puedan tomar en cuenta ese documento. Eso sí, ¿verdad? Está solvente con sus pagos, pero no se le está cobrando. Usted sabe que eso sí tiene que pagar, ¿verdad? Pero no es que se le esté cobrando un extra porque usted va a dejar va a venir a dejar o va a enviar ese documento. ¿Estamos? En plan diario, pues igual ustedes trabajan, ¿ya? También por el fin de semana ellos escogen estudiar el fin de semana porque trabajan de lunes a viernes. Y por eso que no les da tiempo venir. Pero igual ustedes puede pasar lo mismo, ¿verdad? Pero igual, vuelvo a repetir, horario de oficina de la Universidad Occidente de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1. Muy bien, no sé si hay algo más por ahí. Lick, solo una pregunta. Sí. Fíjese que yo estaba haciendo mis pagos a través de transferencias. Ajá. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que también pueda enviar a través de algún correo digamos, las imágenes que se descargan a través de las transferencias o necesariamente tengo que llegar? Mi amigo, ahí sí, disculpe, necesariamente tiene que venir. Ahora la pregunta es, ¿viene usted o puede mandar a alguien más? Puede mandar a alguien más. Entendido, Lick, gracias. Eso sí, no va a mandar los de mandaditos, porque ellos sin saber si se van a responsabilizar de su boleta de pago. Perdóname, la Sí, pregunta, cuénteme. si de hecho nos hiciera falta, por ejemplo, el pago del mes de octubre, igual se pueden mandar los documentos. Que si lo pueden enviar no hay ningún problema, lo van a enviar y de plano si va a hacer un correo va a llegar, pero lo que hacen acá en recepción es de que descargan todo, revisan si está al día, no está al día, están depurando, lo eliminan y usted va a estar confiado de que llegó y nunca va a llegar, ya, o sea, sí llegó pues, pero no lo van a tomar en cuenta, porque no está al día, y usted O sea, que confiado, ¿verdad? Yo ya lo prácticamente si mandé. uno no está, Entonces, o sea, ¿qué que si uno no sucede? está al Por día, ejemplo, no se puede asignar cursos. si no está al día no se puede asignar cursos. Así de sencillo. Así es Pero básicamente, recuerde ¿no? que el correo sí lo pueden enviar, pero no se confíe, no vaya a pensar que lo van a tomar en cuenta. Si no está al día, no van a tomar en cuenta su correo. Por ejemplo, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo. El día de hoy por la noche, ¿verdad? Alguien dice, mire, yo sí mejor lo voy a hacer hoy mismo en la noche y lo voy a enviar. Y viene mañana en la mañana a cancelar, ponerse al día en octubre, digamos, a octubre. O cancela el año, no sé qué van a hacer. Entonces viene, le dicen a la señorita, disculpe, viera que a mí me dieron instrucciones. Si no estoy al día, no puedo asignarme los cursos. Pero mire, yo ya me vine a poner al día ahorita. Eso, yo envié mi correo anoche. No me lo vaya a eliminar, tómemelo en cuenta, por favor. Pero aclárele a la señorita, ya, para que ella entonces, con los que ya desechó, con los que, o de repente todavía no ha descargado, pueda tomar en cuenta el suyo, ¿verdad? Ahora sí dice, mire, disculpe, ya descargué todos y los que no estaban al día ya los eliminé. Entonces, de plano le tocará subir otra vez la asignación de cursos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, hay que estar al día para poder asignarse los cursos. Hasta el mes de octubre. Muy bien, si no hay nada más, que tengan una feliz noche, ingeniero David, le agradezco bastante por el espacio. Feliz noche.
Para servirle, Lick, buena noche. Bueno, compañeros, sigamos. Pues. Estábamos en esto del proceso del muestreado, ¿no? Veamos. Usualmente se dice que para obtener las muestras del concreto, como les decía, tenemos que tener el recipiente en donde las vamos a mantener limpio, libre de materia orgánica, materia fecal o materia vegetal, porque en algún momento esto podría involucrar ciertas reacciones dentro del concreto, y más aún debemos de tenerlo libre de aditivos, de cal, de cemento, de yeso, de todo lo que se pueda manejar en una construcción, de óxido también en algún momento, libres de aditivos y todo lo que puede interferir o hacer un proceso químico dentro del muestreado que estamos haciendo. El procedimiento de toma de muestras es muy sencillo. Es prácticamente solo venir, pedir a la persona que esté despachando el concreto que nos dé concreto, o venir y nosotros mismos agarrar el concreto de donde lo estemos produciendo. No hay mayor ciencia en esto, pero ahora sí, lo que nos dice la norma no es el procedimiento para hacer el concreto, o perdón, para hacer la muestra del concreto, nos dice el lapso y el tiempo y cuántas muestras debemos de tomar. Por ejemplo, para una concretera o una mezcladora que estemos utilizando con un concreto in situ, nos dice que el lapso de tiempo de obtención entre la primera porción y la porción final de la muestra compuesta, porque ojo, hay muestras simples y muestras compuestas. Para una muestra compuesta, la obtención entre dos muestras simples no debe exceder dentro de 15 minutos. Pregunta, ¿cuál es la muestra simple y cuál es la muestra compuesta? Pues es fácil de determinar. La muestra simple es aquella que solo la tomamos una vez y que con esa muestra podemos ensayar todo lo del concreto. ¿Por qué? Ya bueno, y ahora, ¿qué es una muestra compuesta? Pues lógicamente la muestra compuesta es la obtención de dos o más muestras simples. Cada muestra simple no debe exceder de 15 minutos de la toma entre una y otra. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que en los 15 minutos el concreto inicia su proceso de fraguado y de curado. Por lo tanto, si nosotros obtenemos una muestra 15 minutos o obtenemos una muestra de 20 minutos y luego después obtenemos otra muestra en 20 minutos más, pues lógicamente ya nuestro concreto ya no va a ser fresco, sino ya se va a empezar a endurecer, ¿no? Dentro del lapso de esos 15 minutos, podemos, por ejemplo, obtener 4 muestras simples y luego hacer el proceso de homogeneización para poder obtener la muestra compuesta en general. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, supongamos que estamos fundiendo zapatas y cimientos corridos de un edificio de 3 niveles. Lo que hacemos, si estamos utilizando concretera, pues bueno, venimos y en la primera muestra no la hacemos al inicio de la fundición, tampoco la hacemos al final la obtención de toma de muestras. Usualmente se dice que cuando utilizamos una concretera, nosotros a la tercera o cuarta vez que fabricamos concreto, pues ahí tomamos nuestras muestras. ¿Por qué? Porque el concreto ya se ha homogeneizado, el proceso ya ha llevado su curso normal y ya podemos hablar de que ese mismo concreto sería el ideal para sacar nuestras muestras. Ahora bien, si estamos fundiendo, por ejemplo, ¿qué les digo? Unos 15 metros cúbicos, calculen y saquen por lo menos una muestra a cada 5 o 3, entre 3 y 5 metros cúbicos. Ya va a depender de ustedes. ¿Siempre nos llenamos de cilindros de concreto? Sí, siempre nos llenamos de cilindros de concreto. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? De tener más control de calidad en la obra que estamos haciendo. Si nosotros estamos tomando una muestra desde una mezcladora que tiene, o un camión mezclador que tiene una tolva o que tiene un tambor que está girando, pues
obligatoriamente debemos de tomar una muestra compuesta desde la primera descarga hasta la última descarga que hagamos. Usualmente los camiones giratorios pueden tener o pueden contener entre 3 y 5 metros cúbicos. Si utilizamos 5 camiones, vamos a utilizar por lo menos 3 muestras de a cada 2 o 3 camiones, ¿sí? Que en dado caso nos llenaríamos como de 6 a 9 muestras para poder hacer nuestros ensayos de laboratorio. ¿Es obligatorio hacer esto? En Guatemala no hay ninguna norma en específico que nos diga que tenemos que hacer una muestra o tenemos que fabricar cilindros de concreto o tenemos que tener, tenemos que tener ensayos de laboratorio. Sin embargo, es necesario que los hagamos por el simple y sencillo proceso de obtener muestras de calidad. Hablando de la obra privada. Hablando de la obra pública, sí debemos de hacerlo, porque nosotros necesitamos entregar productos al final de cualquier obra que certifique que nosotros estamos realizando, pues lógicamente, los procesos de buena manera y en cualquier auditoría, pues comprobar que los materiales que nosotros estamos usando, pues son de buena calidad. ¿Y cómo lo hacemos esto? Mediante las hojas que nos da un laboratorio, con sus recomendaciones y conclusiones, ¿verdad? O los cálculos realizados mediante las pruebas de laboratorio. Para el proceso de obtención de muestras compuestas, nos dice que si obtenemos, por ejemplo, 3 muestras simples para hacer una compuesta, ¿cuál es el proceso para homogeneizarla sin humedecerla o sin humectarla, ni tampoco segregarla? Bueno, la norma nos dice que las muestras deben ser combinadas y mezcladas nuevamente con una pala como mínimo, de ser necesario para asegurar la uniformidad del cumplimiento con los límites de tiempo máximo. Si nosotros tenemos o tomamos nuestras muestras simples en un periodo de 15 minutos, tenemos solamente 5 minutos para poder hacer para poder hacer los ensayos de laboratorio como tal. Significa que no vamos a dejar los 15 minutos nuestro concreto de toma de muestras y a los 15 minutos dejamos otros 10 para homogeneizar y otros 10 para hacer todos los ensayos de laboratorio. Sino lo que tenemos que hacer es, tomamos nuestra muestra en 5 minutos, tenemos 1 o 2 minutos para homogeneizar las muestras, es decir, combinarlas, mezclarlas y hacer que todo sea un solo concreto, y a partir de ahí tenemos solamente 5 minutos para poder tomar todos los ensayos de laboratorio que hagamos. Pero ojo, ¿cuáles son esos ensayos de laboratorio? Van a ser el ensayo de asentamiento o revenimiento o slump, el ensayo de temperatura y el ensayo de contenido de aire y porcentaje de vacíos. Eso se tiene que hacer entre los 5 minutos después de la toma de muestras, porque si no el concreto no está en un estado fresco. Ahora, la fundición de los cilindros de concreto sí puede durar un poco más. ¿Por qué? Porque en la fundición de los cilindros de concreto podemos homogeneizar la muestra y a partir de ahí fundirla como tal en nuestros cilindros, porque los cilindros nos sirven para poder endurecer la mezcla y medir el porcentaje de resistencia que puedan tener a 7, 14 y 28 días. Usualmente se dice, o mejor no se dice, sino que la norma nos dicta y nos dictamina que en algún momento, después de la toma de muestras compuestas, solamente tenemos 15 minutos también para fabricar nuestros cilindros de concreto. Usualmente no se logra cumplir, pero deberíamos de tratar la manera de poder hacer todos nuestros ensayos de laboratorio. Por ejemplo, si ponemos tiempos, el ensayo de revenimiento solo tenemos 2 minutos para poder hacerlo. El ensayo de temperatura tenemos 1 minuto y el ensayo del contenido de aire tenemos 2 minutos también, haciendo un total de 5 minutos justos para poder tomar las muestras. Pero ojo, todo depende si tenemos las herramientas, el equipo
necesario para utilizar estas muestras. Si en algún momento no lo tenemos a la mano, pues lógicamente ahí nuestro ensayo va a ser fallido. Todo este tiempo que nos dan es porque en algún momento es necesario que nosotros tomemos en cuenta el proceso de fraguado y curado del concreto. Ok, yo creo que con el muestreo es algo sencillo, no tiene mucho impacto realmente en lo que estamos queriendo analizar. Sin embargo, sí es necesario que lo veamos de una manera simple. Haciendo una retroalimentación, el muestreo se tiene que hacer siempre para poder utilizar nuestra mezcla para las pruebas de ensayo de laboratorio. Siempre se tiene que hacer una muestra compuesta cuando estamos utilizando camiones que tengan tambores giratorios, como los de Mixto, Listo, Rapiconcreto, Rapimix y los otros montones de empresas que hay de fabricación y distribución de concreto. Ahora, si estamos haciendo concreto con una concretera in situ en la obra, la norma nos dice que por lo menos deberíamos de tener solamente una muestra, es decir, una muestra simple. Sin embargo, eso suele ser sumamente complejo. Lo que usualmente se hace es tener por lo menos una muestra compuesta de 3 muestras simples, ¿sí? No van a ser muestras simples del mismo concreto que estamos fabricando, sino que van a ser de diferentes en diferentes tiempos. Es decir, cuando nosotros hacemos concreto con concretera, tenemos 5 minutos más. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje de error permisible dentro de una campana de Gauss que nos dice que tenemos 5 minutos para poder volver a realizar todas las pruebas. Solamente cuando las hacemos con concretera. ¿Por qué? Porque usualmente le vertimos más agua al concreto de lo que es, por lo tanto se mantiene en un estado fresco, semisólido por más tiempo, ¿sí? Si estamos haciendo, calculamos que a cada 2 minutos estamos fabricando una carga de concretera, de concreto, valga la redundancia, pues lógicamente tenemos tiempo para hacer unas 4 o 5 muestras compuestas. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. La norma solo nos dice la cantidad de tiempo, no nos dice cómo tomar las muestras y solamente nos habla de lo que podemos realizar para poder hacer y de los procedimientos que tenemos que hacer y de lo que tenemos que evitar, como son los daños a nuestro concreto, que se contamine, etcétera, etcétera. Usualmente cuando estamos trabajando en el campo, el concreto se logra contaminar con tierra, entonces ahí ya tenemos que desechar las muestras, ¿sí? Ojo, ¿cuándo desechamos una muestra? La desechamos cuando tenemos 3 opciones. Primero, que se hayan contaminado con alguna materia vegetal, como pasto, como tierra, como arena, etcétera, etcétera. Segundo, cuando los agregados se hayan segregado de nuestro concreto, es decir, cuando ya veamos las piedras por un lado, la arena por un lado y la arena con cemento por un lado y tengamos una lechada del concreto. Segundo. Tercero, podemos decir en algún momento que también podemos desechar la muestra cuando pasen más de 15 minutos de la toma de muestras compuestas. Si cumplimos con estos 3 factores, podemos decir que la muestra es correcta para poder hacer nuestros ensayos de laboratorio. Bueno, luego de tomar nuestra muestra, hacemos nuestro ensayo de temperatura y ahora vamos a hacer nuestro ensayo de revenimiento como tal. ¿Cuál es el ensayo de revenimiento? Bueno, nos dice que este método de ensayo comprende la determinación del asentamiento del concreto hidráulico, tanto en el laboratorio como en el campo. Esta es una de las únicas pruebas que es fiable tanto hacerla en el exterior como en el interior de un laboratorio bajo condiciones ideales. ¿Por qué decimos esto? Porque usualmente esto lo hacemos a la par de donde estamos fabricando el concreto. ¿Qué equipo necesitamos? Bueno, primero necesitamos el cono de Abrams, que es un cono invertido o un cono truncado,
que tiene 10 centímetros en la punta, 20 centímetros en la base y tiene 30 centímetros de alto. También necesitamos una placa libre de cualquier materia, que es una placa usualmente de metal en donde colocamos nuestro concreto y colocamos nuestro cono de revenimiento. Algo que no dice la norma es que nosotros necesitamos una superficie plana, pero eso creo que es lógico, porque si no tenemos una superficie plana, de acuerdo hasta dónde está inclinada la superficie, el revenimiento de la misma manera se va a inclinar, por lo tanto va a ser una medida no ideal, no idónea, ¿verdad? Necesitamos una varilla apisonadora de un diámetro de 3/8 de pulgada de cuando menos 50 centímetros de largo. Luego de esto necesitaremos una pala, o no, mejor dicho, una cuchara de albañil que nos ayude a transportar el concreto de un lado hacia otro y nuestro equipo de protección personal. En este caso, usualmente, ¿qué es lo que usamos en estas pruebas de revenimiento? Pues lógicamente botas, mejor si son de punta de acero, guantes, mascarilla. En algunos puntos utilizamos lentes o utilizamos alguna protección, y si no, podemos utilizar nuestro casco como tal, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar del procedimiento como tal, ¿no? El revenimiento, ¿qué es lo que mide? Pues mide la calidad del concreto mediante un asentamiento, es decir, la trabajabilidad como tal. La trabajabilidad del concreto, si ustedes se recuerdan, es una propiedad fundamental del mismo, la cual depende de las proporciones y de las características físicas de los materiales como tal. Porque si bien podemos hacer un diseño de mezcla, pues de una manera perfecta, si no tenemos las características físicas de los materiales homogeneizados de buena manera, pues lógicamente nuestro concreto no va a funcionar. ¿A qué me refiero? Que tengan características físicas ideales. Bueno, que nuestros agregados no estén sucios, que no estén manchados con aditivos, con grasas, que tengan una humedad óptima y sobre todo que tengan las características que ya vimos en la unidad pasada, de acuerdo al módulo de finura, al tamaño máximo nominal, a la abrasión, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestro diseño de mezcla. Pero no solamente influyen los materiales ni el diseño de mezcla para determinar un buen asentamiento o un buen revenimiento. Muchas veces a nosotros nos hace falta o nos hace o tenemos que hacer mención del equipo que estamos utilizando para producir el concreto, ¿sí? Tanto en su mezclado como en su transporte como en su colocación final. ¿Por qué? Bueno, en su colocación y vibrado final, ¿no? En el mezclado, porque lógicamente si nosotros venimos y utilizamos algún tipo de aditivo de mala manera durante el mezclado, pues vamos a alterar las características físico-químicas de nuestro concreto. Primero. Segundo, que en algún momento podemos dejar más de lo normal la mezcla dentro de nuestra concretera y ahí se nos va a producir una segregación y pues lógicamente eso va a producir un mal concreto. ¿Por qué en el transporte? Bueno, aquí es algo muy importante que tenemos que ver. Si estamos trabajando, por ejemplo, con concreto que proviene de una planta de fabricación, pues lógicamente vamos a necesitar que el transporte desde la tolva o desde el camión que transporta el concreto hacia el punto de fundición, necesitaríamos una bomba. La bomba usualmente la proporciona el grupo que nos ayuda a fundir. Sin embargo, si la bomba se encuentra de mala manera, si las mangueras se encuentran sucias, si las mangueras se encuentran en un estado no bueno, pues lógicamente el concreto va a llegar disgregado o segregado, manchado, o no va a llegar la cantidad de metros cúbicos o el volumen final hacia el punto de fundición. Primero. Segundo, usualmente cuando contratamos a Mixto o a alguien más, pues tenemos que calcular la distancia que está dentro de la planta de producción hasta el lugar de fundición y la cantidad de tiempo que nos podemos lograr hacer para utilizar aditivos.
Por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba fundiendo justo en el área central de San Pedro, pero en su momento pues cerraron las carreteras y tuve 2 camiones encerrados entre un bloqueo y otro bloqueo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí las personas o los técnicos que venían en el camión con el concreto, pues lógicamente le colocaron ciertos aditivos al concreto, pensando en que los iban a dejar pasar entre 2 o 3 horas más y la tolva seguía dando vueltas. Resulta que los dejaron pasar como a los 20-25 minutos. Cuando vinieron con el concreto, pues el concreto venía súper fluido, no lo pudimos vibrar. Una tolva ya nos vino con concreto segregado. Fue una catástrofe tal. Entonces nosotros podemos o tenemos la obligación de verificar que el transporte del concreto pues se dé de buena manera y prever todo lo que pueda pasar en el transcurso desde la planta hasta donde estamos nosotros fabricando el contrato o haciendo la fundición. Algo muy importante también es que si lo fundimos in situ, tenemos que saber de que en algún momento, pues tenemos que calcular que el día que vayamos a fundir no esté lloviendo, que exista el agua adecuada y que el transporte pues del concreto sea ideal. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Vertimos el concreto en una palangana gigante y vamos de cubetada en cubetada llevándolo de un lado a otro, perdemos mucho concreto, el sol hace que el concreto pues se empiece a endurecer y pierda calor de hidratación y etcétera, etcétera. Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Y por último, la colocación de la mezcla. Esto va más enfocado al variado o al vibrado que podamos tener, como ya lo habíamos visto, que es una parte bastante importante y que es una parte que nosotros debemos de controlar para que en algún momento no tengamos problemas con las grietas, con las cavernas, con las ratoneras o con que nuestro elemento estructural no llegue a una resistencia adecuada. Un componente muy importante de la trabajabilidad es la consistencia o fluidez de la mezcla de concreto que estemos realizando. La consistencia de una mezcla de concreto es un término general que se refiere al carácter de la mezcla con respecto a su grado de fluidez y abarca todos los grados de fluidez desde lo más seco hasta lo más fluido de todas las mezclas posibles. Usualmente decimos que un concreto es consistente cuando podemos adaptarlo a un recipiente sin necesidad de tener un variado muy fuerte o un vibrado muy en específico para que pueda evitar tener el porcentaje de vacíos. He visto que muchos ingenieros y arquitectos les gusta que la consistencia del concreto sea más fluido de lo normal. Y esto tiene 2 motivos. Primero, porque en algún momento sabemos que hay un alto calor de hidratación, por lo tanto necesitamos tener un concreto, con más humedad para que en el momento en el que se evapore el agua pueda llegar a su resistencia ideal. Y segundo, porque no nos gusta mucho invertir entre el variado y el vibrado. Sin embargo, esa es una parte muy importante, ¿no? La consistencia usualmente puede tener diferentes tipos y puede verse de acuerdo a ciertos elementos muy en específico, tanto del concreto en estado fresco como en la prueba de revenimiento. Si nosotros vemos que un concreto cuesta vertirlo dentro de la formaleta, que cuesta variarlo, lógicamente decimos que la consistencia va a ser de regular a mala, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros determinar de que esto se está realizando de esa manera? Pues mediante la prueba de revenimiento. Usualmente el revenimiento nos da 3 tipos de consistencia: la consistencia seca, la dura y la húmeda. La consistencia seca nos dice que es aquella en la cual la cantidad de agua es pequeña y simplemente lo suficiente para mantener las partículas de cemento y agregados juntas. Es decir, si el diseño de mezcla me da 25 litros, yo voy a utilizar los 25 litros a como dé lugar. Les digo, el 65-70% de las veces la consistencia seca no se logra, a menos
de que se tenga un aditivo que nos haga o nos plastifique o nos haga más fluido nuestro concreto como tal. Luego de eso tenemos la consistencia dura o rígida, la cual pues posee solamente un poco más de agua de la que tiene el tipo A. Usualmente la consistencia rígida o dura es la que deberíamos de tener en cualquier concreto. ¿Por qué? Porque es el que nos permite que sea manejable, trabajable y vibrado o variado de una manera ideal, ¿sí? Y la consistencia húmeda es la cantidad de agua cuando cuando la cantidad de agua es bastante apreciable y se trata de un concreto fluido o superfluido. Habíamos dicho que cuando un concreto posee muy poca agua o posee mucha agua, pues lógicamente este concreto iba a tener pues una resistencia no ideal, ¿verdad? Si tiene mucha agua, su resistencia va a bajar demasiado porque en algún momento pues hacemos que el proceso químico del cemento no se dé de una manera ideal. Ahora, con la consistencia seca, podemos decir también de que no tendremos una resistencia ideal. ¿Por qué? Porque los agregados no lograrían venir y homogeneizarse como tal y funcionar como un todo, sino que funcionaría la resistencia de un lado del concreto y del cemento por el otro, ¿no? La manera de medir la consistencia del cemento, como les decía, se hace de dos maneras. Se hace mediante la prueba del ojo, le digo yo, que es solo viendo cómo se comporta el concreto en el momento en que lo vertimos en nuestra formaleta, o mediante la prueba de revenimiento, que la prueba de revenimiento se norma mediante la ASTM C143 y la norma NTG 41052. Teniendo cualquiera de estas dos normas nos da el procedimiento adecuado para medir el revenimiento y aparte de medir el revenimiento nos da los pasos que debemos de seguir. Para la prueba de revenimiento se utiliza un molde en forma de un cono truncado de 12 pulgadas de altura, 4 en el diámetro superior y 8 en el diámetro inferior. Usualmente a este cono se le conoce como el cono de revenimiento o el cono de Abrams. Este cono tiene varias peculiaridades dentro de su diseño. Vamos a ver. Una de las peculiaridades que tiene es que posee estos alerones que tenemos en las orillas como tal. ¿Para qué nos sirven estos alerones? Bueno, cuando estamos fundiendo el concreto, esto nos sirve para colocar, no soy un buen dibujante, pero pongámosle para colocar los pies en los alerones como tal y evitar que el concreto se mueva, ¿sí? O que el cono se mueva con el concreto dentro, porque eso nos haría una prueba fallida. Asimismo, si vemos en la parte de arriba tiene dos orejitas, una en cada lado, que nos sirve para que cuando nosotros limpiemos alrededor de nuestra área de trabajo, quitemos los pies y querramos levantar el cono, pues lógicamente lo levantemos sin necesidad de apacharlo, sin necesidad de apretarlo, sino solamente totalmente vertical y así hacer la prueba de revenimiento. ¿Cómo hacemos esta prueba? Pues lógicamente lo que hacemos es con el cono en esta forma y en un punto en donde nosotros podamos decir que tenemos algo plano y estable, pues lógicamente llenamos el cono a 1/3 de su altura usualmente. Lógicamente esto suele ser de manera calculada, no podemos medir, o si quieren lo pueden medir, pero va a ser un poco más complejo. Siempre medimos 1/3 de la altura para poder llenarlo, variarlo y volver a hacer una capa extra. ¿Por qué se hacen 3 capas? ¿Por qué se hace el variado? Pues lógicamente es para argumentar y decir
que en algún momento, pues el contenido de aire que pueda tener nuestra prueba de revenimiento va a ser el menor posible. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esta prueba. ¿Qué es lo que observamos dentro de las pruebas de revenimiento como tal? Bueno, la norma nos dice que se le llama revenimiento a la diferencia de altura que hay entre la parte superior del molde y la parte superior de la mezcla fresca, cuando ésta se ha asentado después de retirar el molde. Esta distancia se expresa generalmente en centímetros y varía según la fluidez del concreto que estamos analizando. Ok, ¿qué hacemos con la prueba de revenimiento? Muy bien, fundimos el concreto y al momento de levantar, lógicamente el concreto, como es un estado, está en un estado semifluido o semisólido, semisólido y fluido, pues lógicamente el mismo peso propio del concreto va a hacer que se asente como tal. Esa diferencia de alturas entre colocar el cono inverso de Abrams y el montículo del concreto que nos queda va a ser lo que nos va a determinar si tenemos un buen concreto o un mal concreto. Si vemos estas imágenes, por ejemplo, vemos que luego de hacer la prueba de revenimiento, si nuestro concreto en estado semisólido nos queda casi igual que el cono, pues tenemos un concreto seco que le falta fluidez. Si nosotros vertimos este concreto en una formaleta, nos va a costar variarlo, colocarlo y acomodarlo según toda la forma que le querramos dar. Si estamos manejando algún tipo de moldura, por ejemplo, pues lógicamente esto no se va a acomodar a una moldura. Puede ser funcional para una losa, posiblemente, para una viga, posiblemente, pero para una moldura no. ¿Por qué digo posiblemente? Porque va a depender del armado de la viga, de la losa, de la columna que estemos fundiendo. Usualmente cuando tenemos un asentamiento cercano a cero, decimos que nunca debemos de fundir un elemento estructural con este concreto, porque o nos va a crear grietas o nos va a crear ratoneras. Luego tenemos un asentamiento de tipo normal. Este asentamiento de tipo normal es cuando creamos una meseta dentro de nuestro concreto. Es decir, tenemos un triángulo, una pirámide totalmente de concreto y se nos crea una parte casi que estable sobre lo que se asentó. Si lo medimos con centímetros, este asentamiento va a ser de 12.5 centímetros, que estamos hablando aproximadamente de unas, pues, 4 o 5 pulgadas. Lo que usualmente nos dice que un concreto es bueno es que llegamos hasta un asentamiento de 3 pulgadas y media o 4 pulgadas, ¿sí? La medida del asentamiento no nos da como tal un resultado final, sino tenemos que observar el tipo de montículo que crea luego de quitarle el cono de Abrams, ¿sí? Usualmente decimos que si tenemos una forma normal con una meseta en la parte de arriba y lógicamente tenemos una altura de asentamiento entre 3 y 4 pulgadas, decimos que tenemos un concreto con una fluidez y consistencia de buena manera y por lo tanto puede aplicarse también de buena manera. Tenemos una falla por corte o cizalladura que en algún momento nos va a decir que hicimos la prueba de revenimiento de mala manera o que el concreto no lo hemos homogeneizado lo suficiente y que en unas partes del mismo es más estable que en otras. Si tenemos una falla como una montañita o un volcán que se desvía hacia cualquiera de ambos lados, pues vamos a tener una falla por corte o cizalladura. No quiere decir que el concreto esté malo, solo quiere decir que va a tener un mayor variado o una mayor vibración para poder ser acomodado y homogeneizado dentro de la formaleta que estemos utilizando. Usualmente cuando tenemos fallas por cizalladura podemos decir que el concreto, si se puede desechar, se desecharía, si no podemos utilizar aditivos para poder seguir utilizando.
Y luego, lógicamente, vamos a tener la falla por colapso. Esta falla es cuando el concreto se asentó totalmente, similar a las fallas que mirábamos cuando teníamos un concreto superfluido o autocompactante o autocompactable. Lógicamente acá decimos, si tenemos un concreto normal y tenemos un colapso, pues nuestro concreto está muy fluido. Si no hemos utilizado aditivos, pues lógicamente podríamos decir que en algún momento esto no se podría dar de buena manera, ¿no? No tendríamos que utilizar el concreto porque tiene una cantidad de agua bastante grande y en su momento no podríamos determinar que llegaría a su resistencia de diseño. Usualmente se dan estos 4 tipos de falla. Existen muchas más fallas en donde el concreto, por ejemplo, tenemos un estado seco y dentro del cono de la parte de arriba se quiebra y se cae solo la parte de arriba. Lógicamente esa es una falla por corte y el concreto está muy seco, no se ha homogeneizado y es malo para su utilización. ¿Cómo medimos el asentamiento del concreto? Bueno, pues lógicamente es la medida entre colocar la varilla apisonadora y el asentamiento del concreto como tal. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Qué nos dice el tipo de montículo de concreto que nos da cada uno del tipo de fallas que hemos visto? Bueno, pues el revenimiento cercano a cero, que es el primero que habíamos visto, acá donde tengo el puntero exactamente, pues nos dice que puede ser el resultado de un concreto que tiene todos los requisitos de trabajabilidad, que no decimos que está mal, pero que tiene un bajo contenido de agua. O se trata de un concreto hecho de agregados gruesos que permitan que el agua drene afuera de la mezcla de concreto sin que éste produzca algún cambio de volumen. Pues ojo, aquí la prueba de revenimiento, para hacer, mejor dicho, la prueba de revenimiento de buena manera, debemos de saber qué tipo de concreto estamos trabajando, ¿sí? Si es como decía, como dice la teoría, si tenemos un concreto superfluido, pues lógicamente no vamos a tener un revenimiento cercano a cero. Ah, pero si tenemos un concreto permeable, lógicamente este revenimiento sí va a ser cercano a cero. ¿Por qué? Porque va a ser un concreto a base de agregados gruesos que va a filtrar el agua. Pero, por ejemplo, si estamos realizando el diseño de mezcla, perdón, fabricando un concreto en base a un diseño de mezclas estándar, un diseño normal con una resistencia a la compresión de 4000 PSI, pues lógicamente, si tenemos un concreto cercano a cero, no le podemos dar más o colocar más agua al concreto porque nos crearía ahora ya no una falla cercana a cero, sino un aplastamiento. Lo que deberíamos de hacer es utilizar algún aditivo plastificante para que nuestro concreto sea fácil de manejar. El revenimiento normal nos habla sobre que tenemos un concreto de buena o excelente trabajabilidad. Y si tenemos buena y excelente trabajabilidad, pues lógicamente, pues tenemos un concreto con una resistencia óptima, casi ideal. Cuando este tipo de revenimiento es usado para el concreto estructural, el asentamiento se sitúa entre las 2 y 7 pulgadas. Ojo, 7 pulgadas ya es exagerar. Esto nos dice la norma, pero la práctica nos dice algo distinto, y es que el revenimiento debería de no ser mayor a 4 pulgadas, teniendo un límite permisible máximo de 5 pulgadas. Pero llegar a 7 pulgadas ya estamos hablando de un concreto autocompactante. Entonces es ahí y hay que tomar nota de eso. Luego, si tenemos un revenimiento por cizalladura o cortante, nos indica que el concreto carece de plasticidad y cohesión. El resultado satisfactorio de esta prueba debería ser cuestionable. Y al decir que es cuestionable, quiere decir que el concreto es malo, que no se puede utilizar. Entonces deberíamos desechar todo ese concreto y lógicamente
pues determinar que tendríamos que utilizar un aditivo o tendremos que utilizar otro concreto totalmente nuevo. Luego de esto nos dice el colapso por revenimiento o el asentamiento como tal, ¿no? Nos dice que indica que el concreto obtenido es un concreto pobre, hecho con agregados gruesos en exceso, una mezcla muy húmeda o un mal diseño de mezclas mediante un contenido de arena y cemento muy bajo como tal, ¿no? En este tipo de concreto, el mortero tiende a salir del concreto, es decir, se segrega, quedando el material grueso en el centro del cono. Es decir, como decía hace un momento, hay segregación. Usualmente, todo el concreto que se segrega es malo para su utilización en elementos estructurales. ¿Dónde sí lo podemos utilizar? Por ejemplo, si estamos haciendo un patio y nos faltó fundir 1 metro cúbico de piso, por ejemplo, que no va a tener cargas, se puede utilizar para reparar un pedazo de, ¿qué les digo yo? Adoquín que se quebró, para hacer la banqueta, etcétera, etcétera. Pero más no lo podemos utilizar para un elemento estructural como tal. La NTG 49052 nos da una nota y nos dice que si el revenimiento es menor a 1/4 de pulgada, es decir, no tiene revenimiento, porque ya 1/4 de pulgada es 1 centímetro prácticamente, un revenimiento casi igual a 0, este concreto puede ser ensayado por varios métodos descritos en la guía ACI 211.3, que es la guía para la selección de proporciones de concreto sin revenimiento. Ojo, los concretos porosos o que no tienen revenimiento, pues no se diseñan de la misma manera en la que diseñamos nosotros un concreto normal, porque ahí tenemos que involucrar más criterios para que el concreto pueda tener una resistencia óptima. Entonces, en conclusión, si el concreto es superfluido y tiene más allá de 5 pulgadas de revenimiento, no lo podemos utilizar. Y aún más, si el concreto tiene menos de 1/4 de pulgada de revenimiento o de asentamiento, tampoco lo podemos utilizar, ¿verdad? Pero alguien por ahí se preguntará, mire, ¿y qué pasa si estamos fundiendo? Yo agarro concreto y me sale que es malo y el concreto ya está fundido, por ejemplo. Pues bueno, eso es lo importante de tomar en cuenta, que no podemos empezar a fundir si no tenemos los ensayos de laboratorio que avalen que estemos utilizando un concreto de buena manera. Usualmente el revenimiento, la temperatura, el contenido de aire, el contenido de humedad, el porcentaje de vacíos, usualmente los hacemos antes de iniciar nuestra fundición, o mejor dicho, antes de utilizar el concreto al cual estamos ensayando. Por ejemplo, si utilizamos un camión de mixto, ya fundimos el primero, y ahora viene un segundo camión de mixto, y con ese queremos ensayar, pues lógicamente no le podemos permitir que empiece a fundir sin antes nosotros estar seguros que el concreto está utilizado de buena manera y que tiene las características físicas, químicas y mecánicas que nos permitan que su desempeño será el adecuado. Recuérdense, el concreto es una de las partes más caras de la construcción y es una de las partes que si lo destruimos, destruimos gran parte de la seguridad estructural y de los refuerzos que podamos tener. Entonces sí es necesario que nosotros tengamos, pues en algún momento, pues un certificado de calidad de las obras que estamos utilizando. Ahora bien, por último tenemos un pequeño diagrama sobre cómo se debería de realizar la prueba como tal, ¿verdad? Y aquí me voy a detener un poquito. Solo les voy a pedir un minuto para ir a tomar un poco de agua.
Ok, bueno, lo que vemos en pantalla prácticamente en la parte central es el cono de Abrams. Vemos un ejemplo muy sencillo de cómo utilizar. Lo que tenemos que hacer es estar en una superficie totalmente plana y que en esta superficie plana pues podamos vertir el concreto como tal. Aquí a este ejemplo le hacen falta las patitas que tiene aquí a los lados para que nosotros podamos colocar nuestros pies y que el cono no se mueva. Usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esto no lo dice la norma, pero yo lo he practicado así pues ya por un largo tiempo y me ha funcionado. Tenemos que evitar que el concreto se pegue dentro del cono de Abrams. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Bueno, lo que hacen algunos ingenieros que yo he visto, por ejemplo, es humedecer el cono por adentro, ¿sí? Sin embargo, si estamos en un lugar donde hay mucho calor, pues esto no va a funcionar de buena manera. Entonces, el agua se va a evaporar en lo que estamos haciendo el ensayo. Yo lo que hago es, del mismo concreto que estoy ensayando, como tengo guantes, lógicamente, agarro un puño de concreto y en mi cono como que si fuera mantequilla, ¿va? Como que si estuviera haciendo un pastel, lo embadurno todo desde la parte de adentro para evitar que el concreto se pegue al cono. Si el concreto se pega al cono, quiere decir que no va a tener una falla normal, que va a tener muy posiblemente una falla pues por cortante que va a producir un mal resultado y por lo tanto va a ser algo un poco complejo de manejar. ¿Sí? El cono de Abrams lo tenemos ahí con estas dimensiones, pero también tenemos que tener una barra que nos permita el poder sacarle el contenido de aire a nuestro concreto como tal. Esta barra, como les había dicho, debe tener 50 centímetros de largo, tiene que ser una barra de 5/8 de pulgada o de 2 centímetros de diámetro y en algún momento debe de tener la punta achatada, es decir, redondeada. No debe ser una varilla solo cortada y de una vez para sacarlo ¿cómo se llama? Sacar el contenido de ahí, ¿sí? La varilla también tiene que estar limpia, no tiene que tener arena, ni tierra, ni aditivos, ni nada. Muchas personas lo que hacen es para que el concreto no se pegue, le ponen aceite o aceite quemado, por ejemplo, de carro, pero esto modifica las propiedades químicas del concreto. Yo le recomiendo y la varilla siempre tiene que estar en contacto con el concreto. No la podemos dejar tirada por un lado y nuestro concreto por otro lado, porque lógicamente esto no funcionaría. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues si tenemos nuestro montículo de concreto, meter la varilla en dicho montículo y pues que siempre esté en contacto con el concreto. La norma nos dice que tenemos que tener o que llenar el cono en 3 capas. No nos dice qué altura de capas, pero lógicamente, si son 3 capas, lo vamos a hacer a 1/3 de la altura. Luego de esto, cuando llenamos, nunca vamos a llenar, medimos siempre como 1/3 de la altura al ojo, pero nunca llenamos justo a 1/3, sino llenamos un poquito más. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando empecemos a variar, el concreto se va a asentar porque le quitamos la cantidad de aire necesaria y entonces así ya va a disminuir, ¿no? Cuando vertimos todo el concreto dentro del cono, pues lógicamente empezamos a variar. Como es un cono, es decir, si lo miramos desde planta va a ser un círculo, empezamos a variar en forma de espiral 25 veces. No más porque podemos segregar el concreto y no menos porque no le vamos a sacar el contenido de aire tal y como es, ¿sí? La norma nos dice que, por ejemplo, para la primera capa tenemos que estar 1 pulgada o tenemos que empezar a variar 1 pulgada antes de tocar el fondo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver qué tengo por aquí. Tengo un vaso. Por ejemplo, no sé si logran ver ahí, pero si este fuera mi cono de Abrams y este es el fondo, yo lo que hago es medir mi apisonador, no para que tope en el fondo, sino para que en algún momento
podamos establecer que llegue 1 pulgada antes y empezamos a variar de manera espiralada para que en algún momento podamos pues punzonar bien nuestro concreto. Luego de hacer este variado 25 veces, pues nos vamos a la siguiente capa. La siguiente capa es a 2/3 de la altura, volvemos a hacer lo mismo y volvemos a variar. Pero ojo, aquí ya no volvemos a variar solo hasta donde llega la capa, por ejemplo, hasta donde puse la línea roja, sino variamos por lo menos que pase 1 pulgada de la capa que ya habíamos variado, por lo menos 1 pulgada. Lo máximo es 1,5 pulgadas, pero lo ideal es 1 pulgada. Variamos igual, si este es nuestro cono, pues lógicamente variamos de adentro hacia afuera en forma de espiral hasta completar los 25 golpes como tal. Luego de esto, en la tercera capa igual, calculamos que pase 1 pulgada de la capa que acabamos de variar y la llenamos como tal. En la última capa, pues lo que hacemos lógicamente es dejar concreto hasta la parte de arriba y empezamos a variar 1, 2, 3, 4 hasta 25 veces. Y nos vamos a dar cuenta que el concreto, si tenía una capa muy grande, ha disminuido por lo menos a donde está la segunda línea roja que he dibujado, hasta acá. Ahora bien, ¿qué pasa? Me dirá alguien, Inge, pero ¿qué pasa si parece volcán en erupción y el concreto sobresale de nuestro cono de Abrams? Bueno, pues lo que hacemos es enrasar, ¿sí? Es decir, agarramos nuestro cono de Abrams y agarramos nuestro apisonador y lo que hacemos es deslizarlo en forma o en el eje X y deslizarlo en el eje Y, tanto de un lado, de izquierda a derecha, como de adelante para atrás. Esto nos va a quitar el exceso de concreto, ¿sí? A eso se le llama enrasar. Luego de esto, tenemos que tener cuidado con 3 cosas. Primero, que cuando quitemos los pies de las alitas que tendría que tener nuestro cono de Abrams por acá, así de esta manera, que cuando quitemos los pies de estas alitas, pues lógicamente que no movamos el cono, porque con medio centímetro que se mueva, pues esto ya no va a funcionar. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Bueno, para esto tienen las agarraderas de arriba. Lo que hacemos es, hacemos presión hacia abajo en estas agarraderas en lo que quitamos los pies y lógicamente ya estamos listos para levantar el cono. El cono usualmente, no usualmente, sino obligatoriamente tiene que levantarse de manera totalmente vertical para que se produzca un asentamiento normal. Si lo levantamos y nos vamos hacia adelante, hacia atrás, izquierda o derecha, pues vamos a producir una falla por cizallamiento. Y ya sabemos que producir cizallamiento es decir que el concreto está malo, ¿sí? Posteriormente o inmediatamente a poder nosotros quitar nuestro concreto, aquí está mal la imagen, porque la prueba de revenimiento en la norma ASTM nos dice que debemos de colocar el cono de Abrams de esta manera. Sin embargo, la nueva actualización tanto de las normas COWANOR como de las normas ASTM nos dice que tenemos que colocar el cono de manera invertida a la par del montículo de concreto. Y la norma dice que tenemos que tener una regla para poder medir. Esto no se cumple porque estar llevando un montón de cosas para hacer este ensayo, no. Por lo menos a mí no me parece. Si ustedes quieren, lo pueden hacer, por supuesto. Pero lo que se hace es colocar la misma barra con la que se apisonó y tomar nuestra cinta métrica y medir la cantidad de asentamiento que podamos tener, ¿sí? Esta diferencia de altura que tenemos por acá la vamos a llamar el asentamiento, que puede medirse tanto en pulgadas como puede medirse en centímetros o milímetros, ¿sí?
¿Cuál es lo que la norma ve más complejo? Ok, lo que la norma ve más complejo son dos cosas. Primero, que el ensayo se haga en un tiempo mayor a 2 minutos, uno. Y dos, que no levantemos el cono totalmente vertical. Si nosotros levantamos el cono totalmente vertical, pues tenemos prácticamente un 90% de efectividad de nuestro ensayo. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Usualmente es levantar el concreto de manera brusca, perdón, levantar el cono de Abrams de manera brusca. Pero cuando lo levantan de manera brusca, lógicamente mueven el cono de concreto que está en su interior. Entonces ahí produciría pues una mala calidad del ensayo. Luego, con el concreto que usamos para la prueba de asentamiento, la norma nos dice que debemos desecharlo de manera inmediata, pues ya fue manipulado en sus propiedades mecánicas y físicas. Por lo tanto, ese nos podría servir únicamente para pues, desecharlo y no fundirlo como una probeta de concreto. ¿Dudas hasta acá, compañeros? No, sí, sí. Ok. Dije, perdone, ¿Sí, Manuel? por ejemplo, para ya calcular, digamos, lo que es el asentamiento, ¿va? Usted decía ahí de que habría que darle vuelta al este cono de Abrams, pero digamos, se podría trabajar, digamos, directamente midiendo antes el cono de Abrams y después quitarle, digamos, el asentamiento para poder verificar si cuánto es lo que asentó. Sí y no, porque al final de cuentas vas a necesitar una medida, bueno, no una medida, sino una superficie totalmente plana sin inclinación para medir el asentamiento, ¿verdad? Entonces, lo ideal y lo que nos dice la norma es que podamos voltear el cono y colocarlo a la par del montículo. Ya solo le colocamos la barra que va a enrasar o que va a servir como para sacarle el contenido de aire y medir directamente. Menos chance y va a ser un poquito más sencillo. No sé si me logro explicar, Manuel. Sí, ahí estamos. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Preguntas? No, dije, todo bien. Va. Si Dios lo permite, ya este sábado nos veríamos para poder hacer este tipo de pruebas ya con concreto fresco, ¿verdad? El día de mañana les confirmo si logro conseguir un cono de revenimiento, ¿verdad? Y les daría, pues, qué materiales tenemos que llevar, ¿verdad? Para el día sábado y así poder hacer las pruebas de revenimiento. Dije una preguntita. ¿Sí, Diego? ¿Qué es lo que tenemos que llevar para el sabadito? ¿Va? Eso mañana se los comparto porque todo depende de si conseguimos un cono de Abrams. Si no, pues vamos a tratar de hacerlo de una manera un poquito más artesanal, ¿verdad? Pero mañana les digo en el periodo qué es lo que tenemos que llevar. Lo único que les puedo decir es que tal vez pueden empezar a conseguir probetas de concreto, perdón, probetas de plástico, de las que son desechables, cada una cuesta como 5 o 10 quetzales, son bastante baratas, y tratar de conseguir ya sea cemento, bueno, creo que son 3 grupos, un grupo va a llevar cemento, por ejemplo, regional, el otro va a llevar cemento UGC y el otro va a llevar un cemento Tolteca, por decirles algo. Lo vamos a sortear mañana para ver el comportamiento de cada uno de los cementos, ¿verdad? Y lo que sí traten de ver es cómo se consiguen arena y piedrín para fabricar el cemento, ¿verdad? Pero Inge, ¿algún lugar donde se pueda comprar las probetas de plástico que usted menciona?
Pues mira, yo la verdad las compro por mayor, digo. Hay un laboratorio ahí en la colonia, ahí por donde está la cervecería, creo yo, si no estoy mal, aquí en San Marcos. Ahí posiblemente puedan ustedes conseguir, o si no, con el ingeniero Zapón, ahí atrás él tiene su laboratorio atrás de la comisaría de la En el PNC. Parque Benito Juárez. Ajá, Simón, por ahí. En un condominio parece que es. Sí, exactamente. Ahí Ah. en Zapón lo pueden conseguir. O si no, lo que pueden hacer es venir con el ingeniero Milton Bautista, creo que es. Aquí Tecnoplot. el de Tecnoplot, aquí por la Escuela del Mosquito. Aquel he visto yo que tiene algunos conos por ahí. La verdad es que sería de tratar de buscarlos, va, compañeros. Igual no vayan a comprar, si pueden comprar conos o probetas usadas, mejor, porque a veces pues la regalan, ¿va, mucha? Ahora, si ustedes quieren comprar probetas nuevas, pues ya será decisión de cada uno de ustedes. Entonces, compañeros, si no hay nada más por agregar, vamos a terminar la sesión del día de hoy hasta acá y nos estaremos viendo el día de mañana. Entonces, que tengan buena noche y que descansen.